A los 63 años, Marcos Witt finalmente reveló que su pareja está embarazada. ¿Milagro tardío? ¿Decisión profundamente meditada o una historia que se mantuvo en secreto durante años? Las señales siempre estuvieron ahí. Miradas cómplices, cambios sutiles, palabras que hoy cobran otro sentido. ¿Pero por qué hablar ahora? ¿Qué hay detrás de este anuncio que ha conmovido a sus seguidores y sacudido al mundo de la música cristiana? Quédate hasta el final para descubrir toda la verdad, los detalles ocultos y lo que viene después. Comenta 1. Si quieres ver el video completo y conocer esta historia que está dando de qué hablar. A los 63 años, cuando muchos creen que la vida ya no guarda grandes giros, Marcos Witt decide romper el silencio y confirmar una noticia que ha dejado a miles sin palabras. Su pareja está embarazada. No se trata solo de un anuncio personal, sino de una revelación que reabre debates, despierta emociones profundas y vuelve a colocar al artista en el centro de la conversación pública. Durante los últimos años, algo en Marcos había cambiado. Sus apariciones eran menos frecuentes, sus palabras más reflexivas, y su manera de hablar sobre el futuro estaba cargada de una serenidad distinta. Para muchos seguidores fieles, esas señales pasaron desapercibidas. Para otros eran pistas de que algo importante se estaba gestando lejos de los escenarios y de los focos mediáticos. Hoy, con esta confesión, todo adquiere un nuevo sentido. Convertirse en padre a esta edad no es una decisión ligera. Implica miedos, preguntas, noches de reflexión y sobre todo, una enorme dosis de valentía. Personas cercanas al cantante aseguran que Marcos vivió este proceso con absoluta discreción, protegiendo a su pareja y priorizando la estabilidad emocional antes que cualquier titular. En una industria donde la exposición es constante, elegir el silencio fue, quizá, su acto más honesto. La reacción del público no se hizo esperar. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, sorpresa y admiración. Muchos ven en esta historia una prueba de que la esperanza no entiende de calendarios, que la vida puede ofrecer nuevos comienzos cuando menos se esperan. Otros, más críticos, se preguntan cómo afrontará este nuevo rol y qué impacto tendrá en su carrera. Pero incluso esas dudas forman parte de una conversación más amplia sobre el amor, la fe y las segundas oportunidades. Marcos Witt, a lo largo de su trayectoria, ha hablado de caídas y de renacimientos. Esta noticia parece encajar perfectamente en ese relato, el de un hombre que, después de haberlo dado todo sobre el escenario, se prepara ahora para uno de los desafíos más íntimos y transformadores de su vida. No es solo un embarazo, es un símbolo de continuidad, de legado y de futuro. Si aprecias a Marcos Witt y esta historia te ha conmovido, apóyalo con un like y sigue viendo el video para descubrir los detalles que aún no se han contado. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen más lejos. Desde mucho antes de que su nombre se asociara al anuncio que hoy conmueve al público, hubo un instante decisivo en la vida de Marcos Witt que marcó para siempre su destino. No fue un día repentino ni un golpe de suerte aislado, sino una convergencia silenciosa de años, lugares y señales que solo ahora, con el paso del tiempo, adquieren pleno significado. A comienzos de la década de 1990, mientras la música cristiana contemporánea aún buscaba un espacio propio en América Latina, Marcos ya llevaba tiempo construyendo su identidad artística lejos de los grandes focos. En San Antonio, Texas, donde había establecido parte de su base ministerial, pasaba largas noches componiendo, grabando maquetas sencillas y afinando letras que hablaban de fe, duda y esperanza con un lenguaje directo, casi íntimo. En ese momento, pocos imaginaban que aquellas canciones, nacidas en estudios modestos y templos locales, cruzarían fronteras. El primer gran punto de inflexión llegó con una serie de presentaciones en México, especialmente en Ciudad de México, donde a mediados de los 90 sus conciertos empezaron a reunir multitudes inesperadas. Testigos de aquella época recuerdan auditorios llenos, personas cantando palabra por palabra y un silencio reverente cuando Marcos hablaba entre canción y canción. No era solo música, había una conexión emocional que desbordaba el escenario. Curiosamente, en entrevistas de aquellos años, él ya hablaba de responsabilidad más que de éxito, como si sintiera el peso que vendría después. Con el lanzamiento de álbumes clave y giras cada vez más ambiciosas, su nombre comenzó a circular con fuerza en España, Argentina, Chile y otros países donde la música cristiana no solía ocupar espacios centrales. En Madrid, durante una presentación a finales de los 90, varios productores y comunicadores coincidieron en que estaban presenciando algo distinto.
un artista capaz de llenar grandes recintos sin recurrir a la polémica, únicamente apoyado en un mensaje claro y una presencia serena. Aquel concierto, hoy poco mencionado, fue uno de los momentos en que se consolidó su proyección internacional. Las señales de ese ascenso estaban ahí desde el principio. Marcos había insistido en mantener un equipo reducido, en viajar con personas de confianza y en tomarse pausas entre giras, algo poco común en artistas que comienzan a saborear la fama. Algunos lo interpretaban como falta de ambición, otros como una intuición profunda de que el éxito sin equilibrio podía pasar factura. Hoy, esas decisiones tempranas se leen como actos de lucidez. El reconocimiento masivo llegó cuando sus canciones empezaron a sonar no solo en iglesias, sino también en eventos multitudinarios y medios especializados. A finales de los años 2000, su figura ya era sinónimo de excelencia dentro del género. Premios, invitaciones internacionales y colaboraciones se sucedían, pero Marcos seguía insistiendo en que su momento más importante no estaba en los aplausos, sino en lo que ocurría fuera del escenario. En retrospectiva, esa manera de relativizar la fama revela a un hombre que siempre miró más allá del éxito inmediato. En Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas de California y Texas, su popularidad alcanzó un nivel que sorprendió incluso a su propio entorno. Sin campañas agresivas ni estrategias virales, su música se transmitía de boca en boca, de concierto en concierto. Personas cercanas recuerdan cómo, tras actuaciones multitudinarias, Marcos prefería retirarse pronto, evitando celebraciones largas, como si necesitara proteger algo interno que aún no estaba listo para exponerse. Hoy, al mirar atrás, muchos de los gestos que entonces parecían simples manías cobran un nuevo sentido. Las pausas prolongadas entre proyectos, la manera cuidadosa de hablar de su vida privada, incluso ciertas letras que aludían a tiempos futuros y promesas que aún no se ven, funcionan casi como presagios. El éxito no lo sorprendió desprevenido, pero tampoco lo transformó en alguien distinto. Más bien amplificó una coherencia que ya existía. Ese fue el verdadero momento en que Marcos Witt se volvió famoso. No cuando alcanzó cifras récord o llenó estadios, sino cuando logró que su nombre se asociara a una credibilidad construida con paciencia, en lugares concretos, en fechas precisas, a través de decisiones que hoy se revelan fundamentales. Y es precisamente esa historia de ascenso, llena de detalles discretos y señales tempranas, la que sigue resonando ahora, cuando su vida personal vuelve a colocarlo bajo la mirada atenta del mundo. Para comprender plenamente al hombre que más tarde conquistaría escenarios internacionales, es necesario retroceder varias décadas, hasta los primeros años de vida de Marcos Witt, una etapa marcada por inestabilidad, silencios familiares y carencias emocionales que durante mucho tiempo permanecieron fuera del relato público. Marcos nació en 1962 en San Antonio, Texas, dentro de un entorno profundamente ligado a la fe cristiana, pero lejos de ser un refugio estable, aquel contexto estuvo atravesado por tensiones internas. Desde muy pequeño fue testigo de conflictos familiares que no siempre se expresaban con palabras, sino con ausencias, cambios repentinos y una sensación constante de no pertenecer del todo a ningún lugar. Personas cercanas a la familia recuerdan que, incluso en la infancia, Marcos mostraba una madurez inusual, como si hubiera aprendido demasiado pronto a observar y callar. Durante sus primeros años escolares, la familia se trasladó en varias ocasiones entre Estados Unidos y México, lo que impidió que Marcos estableciera raíces sólidas. En Chihuahua y posteriormente en Ciudad Juárez, el niño enfrentó un choque cultural fuerte. Nuevos acentos, nuevas normas y, sobre todo, la dificultad de adaptarse sin una figura emocionalmente constante que le sirviera de ancla. Hoy se sabe que aquellos cambios frecuentes alimentaron una sensación de soledad que más tarde encontraría salida en la música. A diferencia de otros niños de su entorno, Marcos pasaba largas horas solo. No destacaba por ser especialmente extrovertido. Al contrario, prefería los espacios tranquilos, los rincones donde podía refugiarse con una guitarra prestada o un viejo teclado que apenas funcionaba. Vecinos de aquella época recuerdan verlo sentado durante tardes enteras, repitiendo acordes una y otra vez, como si en ese ejercicio hubiera encontrado una forma temprana de ordenar el caos que lo rodeaba. La situación económica tampoco era sencilla. Hubo periodos en los que la familia dependía de la ayuda de la comunidad religiosa local para salir adelante. Esos años dejaron huella en Marcos, no tanto por la falta material en sí, sino por la sensación de vulnerabilidad constante. Más tarde, en entrevistas ya siendo adulto, él mismo aludiría a una infancia en la que aprendió a no dar nada por sentado, una lección que moldeó su carácter y su relación con el éxito.
Un episodio poco conocido, que solo recientemente ha salido a la luz gracias a testimonios de antiguos conocidos, ocurrió a finales de los años 70, cuando Marcos, aún adolescente, atravesó una crisis personal profunda. En esa etapa, llegó a cuestionar no solo su entorno familiar, sino también la fe que le habían transmitido. Aquella duda silenciosa, lejos de apartarlo definitivamente, sembró las bases de una búsqueda interior que más tarde se reflejaría en sus letras, cargadas de preguntas más que de respuestas absolutas. El joven Marcos encontró en la música un lenguaje propio. No era solo una actividad extracurricular, sino una necesidad. En iglesias pequeñas, en reuniones comunitarias y en espacios improvisados, comenzó a tocar sin grandes expectativas. Sin embargo, ya entonces algunos adultos notaban algo distinto, una sensibilidad especial para conectar con emociones profundas, quizá nacida precisamente de esas carencias tempranas. Eran señales sutiles, invisibles para la mayoría, pero decisivas en su formación. Con el paso del tiempo, esas experiencias de infancia, la falta de estabilidad, los desplazamientos constantes, la introspección forzada, se transformaron en una especie de brújula interna. Marcos aprendió a construir su mundo desde dentro, a encontrar seguridad en lo intangible. Hoy, al revisar esos primeros años con la perspectiva actual, resulta evidente que muchas de las decisiones que tomó en la adultez, incluida su manera de proteger la vida privada y dosificar la exposición pública, tienen raíces profundas en aquella niñez compleja y silenciosa. Nada en esos primeros capítulos de su vida apuntaba de forma directa al éxito masivo que vendría después. Sin embargo, en cada dificultad, en cada cambio abrupto y en cada momento de soledad, se estaba gestando el carácter de un hombre que aprendería a transformar la fragilidad en mensaje. Esa infancia, lejos de ser un simple antecedente biográfico, se convirtió en el terreno donde comenzó a forjarse la voz que, años más tarde, resonaría en millones de personas. Con el paso de los años y tras haber atravesado una infancia marcada por la inestabilidad, Marcos Witt comenzó a construir una vida personal cuidadosamente protegida, casi siempre al margen del ruido mediático que acompañaba su creciente fama. Mientras su nombre se consolidaba en escenarios internacionales, puertas adentro se desarrollaba una historia mucho más compleja, hecha de vínculos frágiles, decisiones difíciles y silencios prolongados. La relación de Marcos con sus padres fue desde el principio un eje determinante. Su padre, figura ligada al ámbito religioso, ejercía una autoridad firme que dejó una huella profunda en su manera de entender la disciplina y la responsabilidad. Sin embargo, esa influencia no siempre estuvo acompañada de cercanía emocional. Personas del entorno familiar recuerdan que Marcos creció intentando cumplir expectativas elevadas, aprendiendo a medir cada palabra y cada gesto. Con el tiempo, esa dinámica lo llevó a desarrollar una enorme capacidad de autocontrol, pero también una tendencia a guardarse lo que sentía. Durante los años 90, ya instalado entre Texas y constantes viajes a México, Marcos intentó equilibrar su rol público con la necesidad de formar un hogar estable. Fue en esa etapa cuando asumió por primera vez el papel de padre. Una experiencia que vivió con una mezcla de ilusión y temor. Cercanos a él aseguran que, lejos de romantizar la paternidad, la enfrentó con un profundo sentido de responsabilidad, consciente de no repetir ausencias que él mismo había sufrido en su niñez. Sin embargo, la realidad de una carrera internacional exigente complicó ese equilibrio. Las giras prolongadas por América Latina, Estados Unidos y posteriormente Europa lo mantenían lejos de casa durante largos periodos. En Ciudad de México, donde pasó temporadas significativas a finales de los 90 y comienzos de los 2000, Marcos comenzó a mostrar signos de desgaste emocional. Aunque en público se mostraba sereno, en privado se debatía entre su vocación artística y el deseo de estar más presente en la vida de sus hijos. A lo largo de los años, surgieron momentos de distanciamiento familiar que rara vez trascendieron a la prensa. No fue hasta mucho después que algunos allegados revelaron que Marcos vivió etapas de profunda reflexión sobre su rol como padre y como pareja. En reuniones íntimas, lejos de los focos, hablaba de la dificultad de crecer junto a sus hijos, mientras él mismo seguía aprendiendo a sanar heridas del pasado. Esas conversaciones, hoy conocidas, ayudan a entender por qué siempre evitó exponer detalles de su familia en entrevistas. La relación con sus hijos estuvo marcada por intentos constantes de reconexión. En etapas clave de sus vidas, Marcos redujo compromisos profesionales para estar presente en eventos importantes, aunque no siempre fue posible. Hay testimonios que recuerdan encuentros breves pero significativos en California y Dallas, Texas, donde el artista hacía esfuerzos deliberados por crear recuerdos lejos del escenario,
apostando por una normalidad que rara vez podía sostener por mucho tiempo. En cuanto a su vida sentimental, Marcos fue especialmente reservado. Las pocas veces que habló del tema lo hizo en términos generales, evitando nombres y detalles. Sin embargo, ya en la década de 2010, personas de su círculo cercano notaron un cambio. Su discurso se volvió más conciliador, menos rígido, y comenzó a hablar de la importancia de la compañía y del apoyo mutuo. Aquellas declaraciones, que en su momento pasaron casi desapercibidas, hoy se interpretan como señales tempranas de una etapa más madura y consciente de su vida afectiva. En Houston y posteriormente en San Antonio, ciudades clave en su trayectoria personal, Marcos fue construyendo una rutina más estable. Amigos cercanos relatan que empezó a priorizar espacios de intimidad, encuentros familiares reducidos y tiempos de descanso real, lejos de la presión constante del ministerio y la industria musical. Ese giro no fue inmediato ni sencillo, pero marcó un antes y un después en su manera de relacionarse con quienes lo rodeaban. Mirando en retrospectiva, la vida personal de Marcos Witt no puede entenderse como un simple complemento de su carrera, sino como un territorio en permanente tensión. Padre, hijo y pareja, fue aprendiendo cada rol a medida que avanzaba, muchas veces sin manual y con la carga de su propia historia. Los gestos discretos, las decisiones tomadas en silencio y las pausas estratégicas en su carrera revelan hoy a un hombre que, más allá de la fama, buscó constantemente reconstruir lazos y redefinir lo que significaba para él la palabra familia. Tras años de exposición pública intensa y de una vida marcada por exigencias emocionales y espirituales profundas, el estado de salud actual de Marcos Witt se ha convertido casi sin quererlo en un tema de atención creciente. No por declaraciones alarmistas ni comunicados oficiales, sino por pequeñas señales. Cambios de ritmo y decisiones discretas que, vistas en retrospectiva, revelan mucho más de lo que parecía. Desde 2018 Chioco. Quienes han seguido de cerca sus apariciones públicas comenzaron a notar modificaciones sutiles en su agenda. Presentaciones más espaciadas, giras acortadas y una clara preferencia por eventos puntuales en lugar de largos recorridos internacionales. En Pavo Sino Sia San Antonio y Tuno Sino Houston, ciudades donde Marcos pasa buena parte de su tiempo, allegados comentan que empezó a priorizar rutinas más estables, algo poco habitual en él durante décadas. No fue una retirada abrupta, sino un ajuste progresivo, casi imperceptible para el gran público. En entrevistas concedidas entre 2019 y 2021, Marcos evitó hablar directamente de su salud, pero dejó frases que hoy cobran un significado distinto. Hablaba de escuchar al cuerpo, de respetar los ciclos y de la necesidad de aprender a detenerse. En aquel momento, muchos interpretaron esas palabras como reflexiones espirituales propias de la madurez. Sin embargo, personas de su entorno aseguran que coincidieron con episodios de agotamiento físico acumulado, resultado de años de viajes, presión emocional y falta de descanso real. Durante la pandemia, su presencia mediática disminuyó notablemente. Mientras otros artistas aprovecharon el encierro para mantenerse activos en redes, Marcos optó por un perfil bajo. Desde Texas, se concentró en su bienestar, estableciendo rutinas de descanso, alimentación más controlada y seguimiento médico regular. No se trató de una emergencia puntual, sino de una decisión preventiva, motivada por señales que él mismo reconoció como advertencias a tiempo. Algunos colaboradores cercanos han revelado recientemente que Marcos enfrentó problemas relacionados con el estrés crónico. Y la voz, una herramienta central en su vida. Años de uso intensivo, sumados a la carga emocional de sus interpretaciones, comenzaron a pasar factura. Por ello, en sesiones privadas de grabación realizadas en Los Ángeles en 2022, redujo considerablemente las horas de trabajo y se apoyó más en silencios que antes habría considerado improductivos. Ese cambio de mentalidad fue clave. En el plano emocional, su salud también atravesó un proceso de reequilibrio. Las experiencias familiares, los cuestionamientos internos y la revisión de su historia personal lo llevaron a buscar acompañamiento profesional. Fuentes cercanas confirman que, lejos de verlo como una debilidad, Marcos asumió el cuidado de su salud mental como parte esencial de su madurez. Este aspecto, raramente mencionado en figuras públicas de su entorno, marcó un punto de inflexión silencioso pero profundo. En 2023, durante una aparición en un evento reducido en Ciudad de México,
varios asistentes notaron un Marcos distinto, más pausado, con una energía serena, menos preocupado por el rendimiento y más atento a los momentos entre canciones. No hubo discursos dramáticos ni referencias explícitas a enfermedades, pero sí una presencia que transmitía conciencia del límite. Aquella noche, quienes lo conocían desde hacía años entendieron que estaba en una etapa de cuidado consciente. Ya en 2024, al reaparecer en algunos encuentros selectos, quedó claro que Marcos había encontrado un nuevo equilibrio. Su voz, aunque menos forzada, mantenía una profundidad distinta. Su lenguaje corporal reflejaba calma más que urgencia. In Minneapolis, California, donde participó en reuniones privadas y grabaciones puntuales, se le vio acompañado de un equipo reducido, priorizando condiciones óptimas antes que compromisos masivos. Hoy, a los 63 años, su salud no se presenta como un tema de fragilidad extrema, sino como el resultado de un proceso de reajuste necesario. Marcos Witt ha aprendido a leer las señales que durante años ignoró. El cansancio persistente, la necesidad de silencio, la importancia de cuidar el cuerpo con la misma disciplina con la que cuidó su vocación. Esa atención al bienestar explica muchas de las decisiones recientes que sorprendieron al público, pero que para él fueron pasos inevitables. Las pausas, los cambios de ritmo y la manera selectiva de reaparecer no son síntomas de retirada, sino de preservación. Marcos parece haber entendido que su legado no depende solo de lo que produce, sino de cómo llega a cada etapa de su vida. Y es precisamente esa conciencia, nacida de señales tempranas hoy reveladas, la que define su presente físico y emocional, mientras el mundo sigue observando con atención cada uno de sus movimientos. A esta altura del relato, la vida de Marcos Witt aparece como una secuencia de capítulos entrelazados, donde cada decisión personal repercute en lo público y cada éxito visible esconde procesos internos largos y a menudo silenciosos. Tras los reajustes de salud y el replanteamiento de prioridades, su trayectoria vital entró en una fase distinta, menos estridente, pero no por ello menos intensa. Entre 2020 y 2022, con el mundo detenido y los escenarios en pausa, Marcos vivió uno de los periodos más introspectivos de su existencia. Desde Texas, alternando estancias entre San Antonio y la Houston, se dedicó a revisar archivos personales, diarios antiguos y grabaciones inéditas. Personas cercanas aseguran que ese ejercicio no fue un simple acto de nostalgia, sino una necesidad de reordenar su propia historia, de entender cómo había llegado hasta allí y qué quería preservar de cara al futuro. En ese proceso comenzaron a emerger recuerdos y señales que antes había preferido dejar en segundo plano. En paralelo, retomó vínculos que el tiempo y la distancia habían debilitado, encuentros discretos en California y visitas breves a Ciudad de México. Le permitieron reconectar con viejos colaboradores y amigos de etapas tempranas. Esos reencuentros, lejos de girar en torno a proyectos concretos, se centraron en conversaciones largas, sin agendas, donde Marcos se permitió hablar de miedos, culpas y aprendizajes. Para muchos, fue la primera vez que lo vieron sin la armadura del líder consolidado. A lo largo de 2023, su vida comenzó a mostrar signos de una nueva estabilidad. No se trató de un regreso pleno a la actividad frenética, sino de una presencia selectiva. Aceptó participar en eventos pequeños, encuentros formativos y grabaciones puntuales en estudios de Los Ángeles, siempre bajo condiciones muy específicas. Quienes trabajaron con él en esa etapa coinciden en que su manera de crear había cambiado. Menos obsesión por el resultado final y más atención al proceso. Cada canción parecía dialogar con su propia biografía. El ámbito personal también atravesó transformaciones profundas. Lejos de los titulares, Marcos reorganizó su cotidianidad, estableciendo rutinas simples que contrastaban con la vida itinerante de décadas anteriores. Caminatas matinales, horarios estrictos de descanso y espacios de silencio se volvieron no negociables. Estas prácticas, que en otro momento habrían parecido incompatibles con su rol público, se convirtieron en pilares de una vida más consciente. En España, donde su figura había ganado un reconocimiento particular desde finales de los 90, su nombre volvió a circular con fuerza, pero ahora asociado a reflexiones más que a lanzamientos. En Madrid y Barcelona, comunicadores culturales comenzaron a analizar su trayectoria desde una perspectiva distinta, resaltando la coherencia de un artista que supo detenerse a tiempo. Ese cambio de narrativa no fue casual, respondía a una evolución real, percibida incluso por quienes solo lo conocían a través de su música. Al observar su recorrido completo, se hace evidente que la vida de Marcos Witt no ha sido una línea ascendente sin fisuras, sino un camino de ajustes constantes. Los éxitos tempranos,
Las responsabilidades familiares, las crisis internas y las pausas obligadas formaron parte de un mismo proceso de construcción. Las señales que hoy se revelan, las decisiones prudentes, las ausencias calculadas, los cambios de discurso, estaban presentes desde hace años, aunque solo ahora resulten claras. Asia, 2024. Con 63 años cumplidos, Marcos se encontró en un punto de equilibrio inédito. No renunció a su vocación ni a su identidad artística, pero dejó de definir su valor exclusivamente a través de ella. En encuentros privados realizados en Texas, habló de legado, de continuidad y de la importancia de cuidar aquello que no se ve. Sus palabras, registradas por pocos testigos, reflejaban a un hombre consciente del tiempo, pero no resignado a él. Así, la vida de Marcos Witt continúa desplegándose como una narración abierta, sostenida por decisiones tomadas en momentos clave y por señales que, vistas hoy, anticipaban cada giro. No hay estridencias ni declaraciones finales, solo la sensación de que cada etapa ha preparado la siguiente, y que el relato sigue avanzando, con la misma calma reflexiva que ahora define su presente. La vida de Marcos Witt siguió desarrollándose como una trama de decisiones cuidadosas y giros discretos, donde cada etapa parecía preparar la siguiente sin necesidad de anuncios grandilocuentes. Tras alcanzar un equilibrio personal y profesional poco común, comenzó un periodo en el que el tiempo dejó de medirse por giras o lanzamientos y pasó a organizarse alrededor de los momentos concretos, lugares elegidos y prioridades redefinidas. Entre 2024 y principios de 2025, Marcos alternó estancias prolongadas en Texas, con visitas puntuales a California. En San Antonio, recuperó una casa que durante años había sido solo un punto de paso. Allí, vecinos y amigos notaron rutinas nuevas, salidas tempranas al amanecer, lecturas prolongadas en el porche y ensayos breves, sin prisa, casi como ejercicios de respiración musical. Nada de esto apareció en titulares, pero esas escenas cotidianas comenzaron a circular como rumores tranquilos, señales de una vida que se reorganizaba desde adentro. En Los Ángeles, durante sesiones privadas en estudios pequeños del área de Burbank, Marcos retomó grabaciones que había dejado inconclusas una década atrás. No se trataba de un proyecto comercial inmediato. Productores presentes recuerdan que su interés estaba en cerrar ciclos, en escuchar versiones antiguas de sí mismo y decidir cuáles voces aún merecían ser escuchadas. En esas sesiones surgieron conversaciones sobre el paso del tiempo y la necesidad de dejar constancia honesta de cada etapa, incluso de las dudas. Mientras tanto, en México, especialmente en Ciudad de México y Guadalajara, su nombre volvió a aparecer en círculos culturales y religiosos, pero asociado a encuentros íntimos, no a grandes eventos. En noviembre de 2024, participó en una reunión cerrada en el sur de la capital, donde habló durante más de una hora sin apoyo musical. Testigos recuerdan que mencionó decisiones que se toman cuando nadie mira, y promesas que se cumplen lejos del aplauso. Esas frases, aparentemente abstractas, hoy se interpretan como pistas de procesos personales que avanzaban en silencio. A lo largo de este periodo, Marcos también revisó su relación con el legado. En Houston, durante conversaciones privadas con antiguos colaboradores, comenzó a ordenar archivos, contratos y derechos de obras. No como gesto de despedida, sino como acto de claridad. Quiero que todo esté en su lugar, habría dicho, según uno de los asistentes. Esa preocupación por el orden, presente desde su juventud, adquirió ahora una dimensión distinta, más ligada a la continuidad que al control. Otro elemento que llamó la atención fue su reaparición selectiva en espacios formativos. En Austin, a comienzos de 2025, impartió un taller breve a un grupo reducido de músicos jóvenes. No habló de técnica vocal ni de estrategias de carrera, sino de resistencia emocional, de cómo sostener una vocación sin perder la vida personal en el camino. Para muchos, fue la primera vez que Marcos se mostraba tan explícito sobre errores pasados y aprendizajes tardíos. Esas confesiones, lejos de debilitar su figura, la humanizaron aún más. Las señales que antes parecían aisladas comenzaron a conectarse. Las pausas prolongadas, la reducción de compromisos masivos, la insistencia en lo esencial. Incluso letras antiguas, escritas en los años 2000. Fueron revisitadas por seguidores atentos, quienes encontraron referencias a tiempos que llegan cuando ya no se esperan, y vidas que comienzan en la madurez. Fragmentos que durante años pasaron desapercibidos adquirieron ahora un peso distinto, casi premonitorio. En España, donde su obra había sido objeto de análisis académico en círculos especializados, surgieron nuevas lecturas de su trayectoria. En Madrid,
A finales de 2024, un coloquio universitario dedicó una sesión completa a su evolución vital, subrayando la coherencia entre su discurso público y sus decisiones privadas. Para los asistentes, Marcos representaba un caso poco habitual, el de un artista que supo modificar el rumbo sin romper con su identidad. De regreso en Pausies, Texas, el día a día de Marcos se consolidó en una estructura simple pero firme. Círculos cercanos hablan de una vida menos fragmentada, donde trabajo, familia y descanso dejaron de competir entre sí. Esa estabilidad no eliminó los desafíos, pero sí cambió la manera de enfrentarlos. En lugar de respuestas inmediatas, aparecieron silencios productivos. En lugar de urgencias, procesos.